de nuestro tema, ¿verdad? Esta sería ya la parte número 8, ¿verdad? Del tema la restauración de Israel, el segundo éxodo, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? A los amigos que nos van a ver, ¿verdad? O que nos miran, pueden hacer un repaso de este tema, ¿verdad? Los videos pues ahí están guardados. Llevamos grabados de este tema, ¿verdad? En las 7 partes anteriores, 9 horas con 36 minutos, más lo que estemos el día de hoy, ¿verdad? Pero cada tema, ¿verdad? Cada tema que hemos dado lo hemos traído así, es decir, de una manera sistemática, ¿verdad? Avanzando desde un principio, ¿verdad? Y pues pido, ¿verdad? Que al ver este estudio, ¿verdad? Sea de bendición, que oremos antes, ¿verdad? Que pidamos al Eterno que nos dé la sabiduría de lo alto para que pueda de verdad abrir nuestros ojos espirituales. David le decía al Eterno: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torah. Y eso es lo que le hemos pedido al Eterno, ¿verdad? Y en su misericordia el Eterno ha sido bueno y ha venido abriéndonos esos ojos espirituales para que podamos conocer, ¿verdad? Con más esplendor a aquel que nos ha dado, ¿verdad? La vida. Así que pues vamos a proseguir en nuestro estudio, ¿verdad? Este día sí espero culminarlo, ¿verdad? Aunque nos pasemos tal vez del tiempo, pero necesitamos, ¿verdad? Que el Eterno obre en nuestras vidas. Ya hemos pedido al Eterno que nos ministre, que nos enseñe, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Creo que hemos preparado nuestro corazón para recibir la palabra de verdad. Así que vamos a irnos al libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a irnos al libro de Efesios. Ahí, libro o carta, ¿verdad? Del apóstol Pablo, de Shaul, a la comunidad de Éfeso. Vamos a irnos al libro de Efesios, o a la carta a los Efesios, justamente en el capítulo 2. ¿Verdad? Abramos nuestras Biblias, ¿verdad? Y vayámonos al libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Así, Efesios 2, 1. Bueno, espero que lo tengamos nosotros, ¿verdad? Y voy a comenzar a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así, Pablo comienza este capítulo, ¿verdad? O este perek es capítulo en hebreo, ¿verdad? Y desde el pasuk 1, pasuk es versículo. Desde el verso 1, ¿verdad? Él comienza diciendo, oigan bien, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan, dice el verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros vemos estas palabras de Pablo, ¿verdad? Y comenzamos a ver lo que hay dentro de Pablo en sí, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenemos que saber cuando nosotros leamos las Escrituras, ¿verdad? Es que el Espíritu, el Ruach del Eterno, ¿verdad? Nos tiene que llevar a lo que ellos, o sea, cuando ellos escribían, ¿verdad? Cuando, en este caso estamos leyendo a Pablo, pero pudiese ser a algún otro escritor de la Biblia, ¿verdad? Cuando ellos escribieron, ¿qué es lo que ellos, o sea, qué es lo que el Eterno, ¿verdad? Les dio por medio del Espíritu para que ellos lo dejaran escrito, para que ellos lo dejaran plasmado? Entonces, nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu, tenemos que lograr entender
qué es lo que ellos querían decir, ¿verdad? Cuando escribieron, ¿verdad? Hoy en día se dice muchas veces, eso le dijo el Eterno allá, pero a ver qué habla el Eterno, qué me dice el Eterno a mí. O sea, uno puede tocar algún pasaje y obviamente el Eterno le puede hablar, pero no podemos sacar la Biblia del contexto, ¿verdad? Y comenzar a sacarla, o sea, a leer donde nosotros queramos, ¿verdad? Y luego decir, eso quería decir en aquel tiempo, pero en este tiempo quiere decir otra cosa. No, perdónenme. Lo que quiso decir en el momento que se escribió es lo que quiere decir hasta el día de hoy, porque el Eterno no cambia y su palabra es eterna. Entonces necesitamos de verdad que cuando leamos, ¿verdad? Que por medio del Espíritu, el Espíritu nos enseñe qué es lo que en el momento de que el autor de cualquier libro de la Biblia está escribiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiso poner? ¿Verdad? Para que yo entienda qué es lo que él escribió. De otra manera voy a torcer las escrituras, voy a torcer la Biblia, ¿verdad? Y cuando cualquiera de los escritores está poniendo algo, si yo no le pido al Eterno y no estudiamos las escrituras, fíjense bien, y el Espíritu del Eterno no está en mí, lo que yo voy a hacer es sacarla de su contexto y llevarla a un contexto que yo quiera llevarla, ¿verdad? O a un entendimiento alejado de lo que es la verdad del Evangelio, o de la Besorá. El Besorá es Evangelio en hebreo. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas y teniendo en cuenta el contexto, fíjense bien, es decir, estamos viendo en Pablo a un hombre, ¿verdad?, que fue escogido de parte del Eterno para que llevara, ¿verdad?, para que llevara el nombre del Mesías y para que él anunciara, ¿verdad?, para que él anunciara esas buenas nuevas, ¿verdad?, esas buenas nuevas, hablando, ¿verdad?, es decir, lo que él sabía que tenía que pasar en ese tiempo. Hemos dicho, ¿verdad?, hemos dicho en nosotros, en las otras enseñanzas, ¿verdad?, qué es lo que Pablo buscaba en medio de los gentiles. ¿Por qué Pablo fue un instrumento, ¿verdad? Pablo fue un instrumento, ¿para qué? Para llevar el Evangelio a las naciones gentiles, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? Por eso es que hemos venido estudiando en todo lo que va, digamos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y decíamos en el capítulo, o mejor dicho, en el tema anterior, ¿verdad?, de cómo Pablo inclusive era perseguido por parte de los judíos que no entendían el plan del Eterno, el plan de redención, ¿verdad? Y obviamente pues Pablo, así como lo perseguían a él también perseguía antes, ¿verdad? Porque no había entendido el plan, ¿verdad? No había entendido que de verdad el Eterno lo estaba llamando como un instrumento para que llevase, fíjense bien, para que llevase las buenas nuevas del reino a las naciones gentiles, porque dentro de las naciones gentiles, o dentro de las naciones, ¿verdad?, dentro de los Goyim, hebreo, allí estaba la casa de Israel, allí estaban las tribus esparcidas. Entonces, cuando Pablo comienza, ¿verdad?, a leer Efesios, estamos en Efesios 2, para los hermanos que se incorporan, Efesios capítulo 2 y verso 1, ¿verdad?, dice: Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, 1 en adelante, para que podamos tener una Biblia abierta y seamos como aquellos de Berea, ¿verdad?, que no se dejaban llevar por lo que decían, por lo que Pablo les decía, sino que iban a las Escrituras para ver si aquello era cierto. Dice acá: Él os dio vida a vosotros. Oiga, cuando Pablo les está hablando a la comunidad de Éfeso y les está diciendo Él os dio vida a vosotros, ¿verdad?, tenemos que acordarnos, ¿verdad?, de todo lo que la Biblia enseña, de todo. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta, ¿verdad?, lo que hasta el momento hemos hablado sobre este tema, que todo lo hemos basado en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, lo que vamos a hacer es torcer la palabra. Y aquí cuando Pablo está diciendo Él os dio vida a vosotros, ¿qué es lo que aparece allá en el libro de Ezequiel capítulo 37? Bueno, la resurrección de los huesos secos. Entonces, cuando acá el apóstol Pablo, o Shaul de Tarso, dice Él os dio vida a vosotros, está hablando con aquellos que eran huesos secos, ¿verdad? Y vuelve a decir, cuando estabais muertos, ¿verdad?,
en vuestros delitos y pecados. Él se está refiriendo a los huesos secos. Se está refiriendo a aquel pueblo que habla la Biblia ya, que le da nombre, ¿verdad? Si no me equivoco, Ezequiel 37:11, el Eterno le dice al profeta: todos estos huesos son la casa de Israel, ¿verdad? Ellos perecieron y dijeron ellos mismos, ¿verdad? Somos del todo talados, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Ahora, más sin embargo, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? O Saúl, le recuerda, ¿verdad? Que ellos, que el Eterno les dio vida y ellos son parte de los huesos que un día estaban secos, pero que ahora, por medio del Espíritu, por medio de la obra redentora del Mesías, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, ahora ellos tienen vida y vida en abundancia. Dice el verso 2, dice: ¿cuáles, verdad, anduvisteis en otro tiempo? ¿En qué tiempo? Cuando no eran pueblo del Eterno, cuando eran gentiles, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que hemos creído, ¿verdad?, en el Mesías, pero aún así seguimos creyendo, o se nos dicen tal vez desde algún púlpito, que somos gentiles, ¿verdad? Y que Israel es una cosa y nosotros somos los creyentes gentiles. No, ya una vez una persona cree en el Mesías, en Yeshua, el Mesías de Israel, ya no es gentil. Ya todo lo pasado, ¿verdad?, ya quedó en el pasado. Entonces, lo que aquí Pablo está diciendo, Saúl está diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, fíjense bien, antes dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la ley de Dios, desobediencia a la Torá, ¿verdad? Antes eran gobernados, como dice Pablo, ¿verdad?, por estos príncipes, ¿verdad?, de la potestad del aire. Y dice acá, termina diciendo: el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Y volvemos y repetimos, verso 2, ¿obediencia a qué? Obediencia a la ley de Dios, desobediencia a la Torá. Verso 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Es decir, cuando estábamos bajo la ley del pecado, como dice Romanos 6:14, ¿verdad? Y por eso dice: andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, prácticamente habían quedado antiguamente, ¿verdad?, como huesos secos. ¿Y qué pasó con las 10 tribus de Israel? Habían quedado pues lo mismo que los demás, así como las naciones gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el verso 4, ¿verdad?, estamos leyendo Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y el verso 4 dice así: pero Dios, o pero Elohim, oiga, que es rico en misericordia. Aquí vuelve a tocar, si se recuerdan, estuvimos viendo pasajes, ¿verdad?, donde el Eterno hablaba de Efraín, ¿verdad?, y donde el Eterno se recuerda de su hijo, ¿verdad? Estuvimos leyendo, si no me equivoco, Jeremías 31:8 en adelante. Leímos también el capítulo 11 del libro de Oseas, donde el Eterno se acuerda de Efraín, ¿verdad?, su hijo, y dice: no volveré a destruir, ¿verdad?, a Efraín, sino que tendré de él misericordia. ¿Qué es lo que el padre, ¿verdad?, cuando vio que el hijo pródigo se acercaba a casa, qué es lo que tuvo de él? Misericordia. Tuvo misericordia y se lanzó, ¿verdad?, corrió hacia donde él estaba, lo abrazó y lo besó. Por eso dice acá: pero el Eterno, que es rico en misericordia. Oiga, que es rico en misericordia. De hecho, uno de los hijos de Oseas se llamaba Lo Ruhama. ¿Qué significa Lo Ruhama? La palabra Lo es no en hebreo. Bueno, está ahí en la Biblia Lo. Lo significa no. Ruhama significa misericordia, ¿verdad? O no tendré misericordia más de Israel, de él, es decir, ya no me voy a compadecer. Entonces, pero vuelve a repetir, que es rico en misericordia por su, ¿verdad? Les recuerdo Jeremías capítulo 31, verso 4, donde el Eterno dice a su pueblo Israel:
con amor eterno te he amado, ¿verdad? Y por ese amor que el Eterno amó a nuestro pueblo, dice la palabra, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿verdad? Esos pasajes los estuvimos estudiando. Por tanto te prolongué mi misericordia, ¿verdad? Nuevamente serás edificada, ¿verdad? Oh Virgen de Israel, nuevamente saldrás con panderos, dice la palabra, y saldrás en alegres danzas. Está hablando del regreso de Israel. El apóstol Pablo, estoy diciendo todo esto, estoy leyendo Efesios, pero a la misma vez estoy diciendo lo que Pablo tenía en su mente y en su corazón, porque acordémonos de esto. Cada vez que usted, hermano y amigo, lea la Biblia, y cada vez que usted vaya a leer el Nuevo Testamento, acuérdese de esto. Cada vez que usted lea de Mateo a Apocalipsis, ¿verdad? A quien esté leyendo, a cualquier hombre santo que esté leyendo, ¿verdad? Acuérdese de que en su tiempo, la Biblia de ellos, la Biblia de Mateo, la Biblia de Marcos, la Biblia de Lucas, la Biblia del apóstol Pablo, la Biblia que tenía Judas, la Biblia que tenía Pedro, digo la Biblia para que me entiendan, en aquel tiempo eran rollos, ¿verdad? Pero la Biblia, digamos, los textos, las escrituras que ellos tenían, ¿verdad? Las que ellos leían, las que ellos, pues eran las escrituras que Shaul o que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y toda escritura es inspirada por el Eterno y útil ¿para qué? Para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre del Eterno sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el punto es, fíjense bien, el punto acá es de que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Lo que él siente en su corazón, de acuerdo al Espíritu y de acuerdo a lo que el Eterno, de acuerdo a lo que el Mesías le ha revelado de su Biblia en aquel tiempo. Entonces, la Biblia de todos aquellos hombres que escribieron el Nuevo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Esto no quiere decir que solamente sea la Biblia para nosotros, pero esto, es decir, es para poner en contexto histórico, ¿verdad? De lo que ellos estaban nutridos, de lo que ellos se nutrían, de lo que ellos estudiaban, de lo que ellos leían, ¿verdad? Y cuando nuestro Mesías, ¿verdad? Porque Pablo dice que lo que él recibió, lo recibió por revelación directa del Mesías. No es que nuestro Mesías le venía a revelar otra cosa, sino que lo que él le revelaba era lo mismo que ya estaba escrito, ¿verdad? Y obviamente él le enseñaba, ¿verdad? Lo que ya estaba escrito, las profecías y su cumplimiento, ¿verdad? Por esa razón él lo llamó, ¿verdad? Y lo llamó como un instrumento para mandarlo, ¿verdad? En medio de los gentiles. Por eso Pablo se hace llamar, Shaul se hace llamar el apóstol o el enviado a los gentiles, ¿verdad? Es decir, a las naciones. Entonces, sigue diciendo la palabra, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Verso 5, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Es decir, el Mesías al morir y resucitar, también, ¿verdad? Él obtuvo un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y luego, después, ¿verdad? Después de que esto pasa, hace la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? E iba a reposar sobre cada creyente. ¿Y qué es lo que íbamos a recibir? Poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer la carne. Vestirnos de un nuevo hombre, ¿verdad? Ya el viejo hombre, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Es decir, ya un hombre nuevo, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, arrepentido de todas las cosas que hicimos mal, ¿verdad? De todas las transgresiones, ¿verdad? Porque Él prácticamente llevó en el madero todas nuestras transgresiones a la ley de Dios. Esos son todos los pecados, porque pecado es la transgresión de la ley. 1 de Juan 3:4. Entonces, para darnos nueva vida, ¿verdad? Y para darnos una vez la oportunidad por medio de su Espíritu que fuésemos obedientes a la Torá del Eterno, dada a través del Mesías, ¿verdad? A esta Torá del Eterno. Primero la Torá fue dada a través de Moisés a Israel. Ahora la Torá es dada a través del Mesías a Israel siempre, ¿verdad? Ahí están las naciones dentro de la casa de Israel esparcidas
en medio de las naciones gentiles. Entonces, de hecho, en las cartas de Pablo, él hace mención acerca de esta Torá que el Eterno ha puesto en sus mentes y corazones, llamándola la ley de Cristo. Así, se lo digo tal cual, ¿verdad? Porque algunas veces se nos puede ser un poco difícil o pensar de que Pablo está metiendo o hablando de otra ley diferente. Alguien dice, no, antes era la ley de Moisés, hoy es la ley del amor, como que si fuese otra cosa. Siempre el Eterno es el Eterno que entregó la Torá, que entregó la ley allá en el monte Sinaí, es un Dios de amor. Y siempre es un Elohim de amor, ¿verdad? Es un Elohim de Ahabat, un Elohim de amor, así se dice amor, amar en hebreo. Entonces, siempre es el mismo. La diferencia es que allá la entregó a través de Moisés, nuestro pueblo, ¿verdad? Fallamos, ¿verdad? Por tener un corazón duro. Por lo tanto, cuando se habla del nuevo pacto, estamos hablando de la ley del Eterno, la Torá del Eterno, ¿verdad? Ahora, a través del Mesías, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, ahí tenemos todos unos temas, inclusive, que les invito para que vayan a estudiarlos. Ahí están, ¿verdad? Y esos temas, ¿verdad? Son, si no me equivoco, la ley de Dios y el nuevo pacto, que de hecho son 7 partes, más o menos son unas 10 horas de estudio. También solamente hablar de la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? Pero pues es de bendición, espero también de que sea de bendición para vuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos a seguir acá. Verso 6, dice así. Verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Estamos leyendo en Efesios 2, verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Vea, ese es el amor del Eterno para con nosotros, ¿verdad? Por eso es que Pablo, ¿verdad? Dice el amor eterno, ¿verdad? Y acuérdense que Jeremías 31, 4, 3 y 4, el Eterno dice, con amor eterno te he amado. Y ese amor, cuando el Eterno está hablando allá, cuando Hashem, cuando Dios, cuando Yahweh está diciendo allá, ¿verdad? Con amor eterno te he amado a nuestro pueblo de Israel, créanme que es cierto. O sea, no es un amor, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, pero cuando venga el Mesías, pues voy a tomar a otra, ¿verdad? Y pues no, por eso es que inclusive también tenemos el tema grabado que se llama ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Verdad? Para que nosotros nos demos cuenta de verdad si nació en Pentecostés, en Hechos 2, si nació en el año 26 de la era común o en el año 30, dicen algunos. ¿Cuándo nació en verdad? ¿Cuándo nació? ¿Nació en verdad en ese tiempo o ya existía? Entonces les dejo para que ustedes puedan ver las otras enseñanzas y puedan nutrirse con la palabra de verdad. Inclusive pues les dejo fuentes, ¿verdad? Por ahí aparece un video donde les muestro con el Strong, ¿verdad? Y nosotros podamos entender un poquito mejor lo que estamos hablando. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2. Estamos en Efesios 2, ¿verdad? Y hemos leído desde el verso 1. Vamos en el verso 7 ahorita. Efesios 2, 7. Dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Oigan, en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua. Esta palabra bondad es la misma palabra que se traduce para gracia, ¿verdad? Es la misma palabra. Bondad es la misma palabra para gracia. En hebreo se dice, son sinónimos, gen y gesed, ¿verdad? Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Mashiach, en el Mesías, Yeshua. Verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es regalo, pues es don del Eterno, ¿verdad? Voy a repetir, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Ya hemos hablado acerca de qué significa esta gracia, ¿verdad? Por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es regalo del Eterno, ¿verdad? Luego dice en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos dicho, ¿verdad?
¿qué tipo de obra pueden hacer los huesos secos? ¿Qué tipo de obras pueden hacer para salvarse si están muertos? ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? No puede hacer nada. Entonces, ¿por qué es que los huesos secos volvieron a la vida? Por las promesas hechas a nuestros padres. Los pactos establecidos con nuestros padres y las promesas hechas a nuestros padres dieron como resultado el cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Donde nosotros encontramos, ¿verdad?, de que las escrituras mismas nos dicen que estando muertos nosotros en delitos y pecados, ¿verdad?, ¿qué pasó? Él nos dio vida juntamente con Él. En otras palabras, ¿verdad?, como dice su palabra, pues antes que yo le conociera, pues Él ya me conocía. Es más, Él nos amó primero a nosotros, antes que nosotros pudiésemos amarlo a Él, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? De la misma manera que también el Mesías dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así le ha placido al Eterno, ¿verdad? Porque así ha sido su voluntad y de pura gracia hemos alcanzado esta salvación tan grande que, de acuerdo a las Escrituras, hay que cumplir, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ya explicamos eso. Luego dice, porque somos Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, el Eterno, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras son las que Él preparó de antemano? De antemano es atrás. ¿Sabe cuáles son? Son las que están escritas en la Torá. Son los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, que está escrito de acuerdo a su palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 11 y verso 19 y 20. Ahí está escrito, yo quitaré el corazón de piedra y le voy a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis mandamientos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Y solamente así yo sea su Dios, su Elohim, y ellos sean mi pueblo. Ese texto que les acabo de mencionar es parte, ¿verdad?, de los textos que son promesas de un nuevo pacto. ¿Verdad? Y no estamos hablando, cuando allá en Ezequiel 11, 20, cuando dice, y andarán en mis preceptos y lo guardarán, no está hablando de otros preceptos, está hablando de sus preceptos, está hablando de sus estatutos. ¿Y dónde están ellos? En su ley, en su Torá. Y su Torá es eterna como Él es eterno, como su Hijo igual, ¿verdad? Entonces no podemos estar hablando de otro tipo de mandamientos, ¿verdad? Hoy hay otras personas que dicen, no, el Mesías tenía otros mandamientos y el Padre, no, ellos, de acuerdo a la Biblia, Yeshua dijo, yo y mi Padre uno somos, ¿verdad? ¿Cuál era la bebida y la comida de Yeshua? Hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? O sea, de verdad no hay variación para pensar de que el Mesías venía con otro tipo de mandamientos. No. De hecho, escrito está, ¿verdad? Isaías 42, del 1 al 5, dice la palabra, ¿verdad?, de que el Mesías traería la Torá. Ahí está escrito. ¿Y quiénes van a esperar? Dice allá, las costas. Las costas esperan su ley, la Torá del Mesías, ¿verdad? ¿Y quiénes son las costas? ¿Qué hay en las costas? Hay arenas. ¿Y quiénes son las arenas? Bueno, acordémonos de lo que hemos venido estudiando. La promesa que el Eterno le hizo a nuestro padre Abraham, tu simiente será como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar, ¿verdad? Entonces, obviamente, estaban esperando como arenas del mar, porque esa es la promesa física, ¿verdad? Es decir, físicamente sus hijos se iban a multiplicar, ¿verdad? Como las arenas, hablando, digamos, biológicamente, pero también dijimos que los hijos de Abraham tenían otra vamos a decir, otra cualidad, ¿verdad? Y es que iban a ser hijos espirituales. O sea, está hablando hijos espirituales, las estrellas, hijos físicos y biológicos como la arena del mar. Entonces, ¿quiénes son los que esperan? Las costas. Las costas, ¿por qué? Porque está hablando de la multiplicidad de los hijos de Abraham físicamente, ¿verdad? Y ellos esperan. ¿Qué esperan? Cuando venga el Mesías con la Torá. ¿Para qué? Para darles vida y ahora ya no solamente sean hijos físicos, sino que sean hijos espirituales a la vez. Ya hemos explicado también qué es hijo espiritual. Digo todas estas cosas porque hay una gran confusión hoy en día
con respecto a quiénes son los hijos de Abraham. Todo esto lo he explicado anteriormente, pero estoy haciendo, ¿verdad?, una serie de cosas que ya dije anteriormente, pero así resumido, ¿verdad?, de acuerdo al texto que estamos leyendo. Entonces, ¿verdad?, cuando leemos acá, ¿verdad?, leímos hasta el verso 7. Leímos hasta el verso 10. Dice así, vamos a leer el 10. Pues somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, oiga, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Por eso es que nos está diciendo que somos hechura suya, ¿verdad? De la misma manera que Adán, ¿verdad? Adán fue hecho a la imagen del Eterno, pero al pecar, Adán perdió esa imagen, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué es lo que pasó? El pecado entró para todos los hombres, a todos los hombres. Pero la misma escritura dice que Yeshua es llamado el postrer Adán, porque por medio de Adán, el primer hombre, entró el pecado al mundo, y por medio de otro hombre, hablando del Mesías, ¿verdad?, que es llamado el postrer Adán, que también es llamado Adán, primero es llamado alma viviente, y el Mesías es llamado espíritu vivificante. Por medio del Mesías, Yeshua, ¿verdad?, saldría el pecado, ¿verdad? Y ahora, pues obviamente todos nosotros que recibiríamos su espíritu, ahora nosotros somos hechos a imagen de Él. Por eso dice acá la Escritura, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. Como dice, pues somos hechura suya, creados en Él, ¿verdad? Creados en Yeshua. Por eso es que luego que el Mesías muriera, sufriera, muriera, resucitara, ¿qué es lo que la promesa? Del Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Eterno, pero que estaba en el Mesías. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Poner el Espíritu del Mesías en nosotros. Eso es lo que Pablo habla también en varias ocasiones. Y también hemos explicado que inclusive creo que en el tema que se llama Melquisedec explicamos y pusimos de ejemplo, ¿verdad?, de cómo en el tiempo de Moisés se habían llamado 72 hombres a profetizar, y el Eterno lo que había hecho era poner del espíritu de Moisés sobre aquellos 72 eran, de hecho Eldad y Medad habían quedado afuera, ¿verdad? Y es porque Moisés era un hombre manso. O sea, entonces el espíritu de Moisés se estaba poniendo sobre aquellos hombres, pero ¿de quién tenía el espíritu de Moisés? El espíritu del Eterno. Lo mismo con el Mesías. El Mesías tenía el espíritu del Eterno, por eso él dijo, el espíritu de Hashem está sobre mí, ¿verdad? Y viene el Padre y toma el espíritu del Mesías que guardó, que cumplió con la Torá, y ahora su espíritu debería de estar en nosotros, ¿verdad? Debería de, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿podemos guardar la Torá? Sin el espíritu del Eterno no, pero con el espíritu del Mesías sí. Sin el espíritu del Mesías no, pero con el espíritu del Mesías sí. ¿Por qué? Porque ahora no hay cosas que no podamos hacer. O sea, estoy hablando de las cosas que Él nos pide, ¿verdad? Y si no, pues recuerdo nomás el texto de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Mashiach, que me fortalece. Vamos a ir con el verso 11. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y verso 11. Dice así. Leímos el verso 10 y vamos con el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo. ¿Verdad? ¿Cuál es otro tiempo? Bueno, como dijera Pablo en 1 Corintios 12,